La venganza y el juicio no terminan en ideas abstractas. Terminan en carne, en sangre, en cuerpos rotos, en nombres que se convierten en señal. Y una de esas señales más estremecedoras fue la de Jezabel. No cayó como cae una reina vencida en silencio. Cayó desde lo alto. Se había pintado el rostro, había adornado su mirada y esperó en una ventana como si todavía pudiera sostener con presencia lo que ya estaba perdido por dentro. Pero cuando llegó Jehú, no hubo negociación. No hubo honor. No hubo despedida. Los mismos servidores que estaban cerca de ella la empujaron. Su cuerpo se precipitó desde el balcón y al golpear contra el suelo, la sangre salpicó la pared y los caballos la pisotearon. Aún así, eso no fue lo más brutal. Lo peor vino después. Cuando fueron a enterrarla, casi no quedaba nada. Los perros habían devorado su carne. Solo quedaron el cráneo, los pies y las palmas de las manos. Ni siquiera su cuerpo conservó dignidad. Y eso convirtió su muerte en algo más que una ejecución. La convirtió en un signo. La mujer que había usado el poder para seducir, manipular y perseguir profetas terminó convertida en memoria deshecha sobre la tierra. Pero no toda muerte brutal llegó desde una caída. Algunas entraron en una sala cerrada, en un momento de aparente calma, y se resolvieron en segundos con una violencia imposible de borrar. Así murió el rey Eglón. Gobernaba Moab y había oprimido a Israel durante años. Era un hombre poderoso, temido, y el relato no oculta un detalle que después se vuelve decisivo. Era extremadamente obeso. Ahod, el libertador, entró con una daga oculta y pidió hablar a solas con él. El rey creyó estar escuchando un mensaje secreto. Lo que recibió fue acero en el vientre. La hoja penetró con tanta profundidad que la grasa cubrió la empuñadura y el arma desapareció dentro de su cuerpo. El texto añade un detalle brutal, casi insoportable por lo directo. Sus intestinos cedieron. Salió el excremento. No es un adorno del relato. Es la prueba de una herida devastadora, interna, lenta, humillante. El hombre que se había levantado pesado sobre otros cayó encerrado, sin gloria, desechó desde adentro. A veces la escritura no suaviza nada, porque hay corrupciones que solo se entienden cuando también se ve la podredumbre de su final. Y si esa escena fue íntima y cerrada, la de Sísara fue silenciosa, pero no menos feroz. Era general. Era hombre de guerra. Había hecho temblar a otros con carros y ejército. Cuando huyó derrotado, entró en la tienda de Jael buscando refugio. Ella lo recibió, lo cubrió, le dio leche, lo dejó dormir. Todo parecía moverse hacia la protección. Pero ese descanso era una trampa de juicio. Cuando el cansancio lo venció por completo, Jael tomó una estaca de tienda y un mazo. Se acercó sin ruido. Levantó la mano. Y descargó el golpe con tal fuerza sobre la sien del hombre dormido que la estaca atravesó su cráneo y se hundió en la tierra. No fue una herida de combate. Fue una fijación. Sísara quedó clavado al suelo. El perseguidor terminó inmóvil. El que avanzaba con estruendo fue reducido a un cuerpo perforado en el silencio de una tienda. Y por eso ese episodio quedó grabado con tanta fuerza. Porque invierte el poder, lo humilla y lo deja tendido sin posibilidad de respuesta. Pero hay escenas en las que la brutalidad no cae solo sobre un cuerpo, sino sobre la memoria entera de una persona. Eso fue lo que ocurrió con Sedequías. Jerusalén había caído. El rey había sido capturado por Nabucodonosor. Ya no quedaba salida política ni militar. Ya todo estaba perdido. Entonces vino la crueldad calculada. Delante de sus ojos degollaron a sus hijos. Uno por uno. La última imagen que le permitieron ver fue la muerte de su propia descendencia. Y en cuanto ese horror quedó grabado en su mente, le sacaron los ojos. Lo dejaron vivo, pero condenado a cargar para siempre con el último recuerdo posible. La aniquilación de su casa. Esa es una de las formas más terribles de castigo que aparece en la Biblia, porque no busca solo matar. Busca fabricar una prisión dentro del alma. No destruye solo la vista. Consagra el dolor como última visión. Hay otras muertes que estremecen no por el instante del golpe, sino por la corrupción lenta del cuerpo, como si la sentencia se extendiera en el tiempo.
Así se describe el final de Antíoco IV Epífanes. Había profanado, perseguido y humillado con ferocidad. Había levantado su voluntad contra lo santo. Pero su caída no llegó en un campo de batalla glorioso. Llegó en su propia carne. El relato cuenta que fue herido con un sufrimiento insoportable. Sus entrañas se pudrían. De su cuerpo brotaban gusanos. El hedor era tan repugnante que los mismos que antes lo servían apenas podían acercarse. El hombre que había querido imponerse sobre todos quedó convertido en una fuente de descomposición en vida. Y en esa imagen hay algo particularmente oscuro. No muere de inmediato. Se va deshaciendo. El cuerpo se vuelve su acusación. El olor de su final anuncia lo que su orgullo había incubado mucho antes. A veces el castigo bíblico no cae como rayo. A veces toma la forma de una lenta revelación de lo que ya estaba podrido. Algo parecido ocurre con Herodes Agripa. Vestido con magnificencia, hablando ante el pueblo, oyendo voces que lo alababan como si fuera un dios y no un hombre. El poder ama a ese instante. Ama cuando la multitud exagera y el gobernante acepta el exceso como si le perteneciera. Pero el relato de Hechos dice que fue herido por un ángel por no dar la gloria a Dios. Y entonces vino la frase terrible. Fue comido por gusanos. No fue solo una muerte. Fue una demolición del orgullo desde adentro. El aplauso todavía estaba caliente cuando empezó la agonía. La ovación no lo sostuvo. La pompa no lo protegió. El cuerpo del rey se convirtió en lo contrario de la imagen que quería proyectar. De la apariencia de divinidad pasó a la corrupción interna. Del escenario al tormento. Del brillo al gusano. Pero si hay un episodio que deja una herida moral especialmente profunda, es el de la concubina del levita. Porque allí la brutalidad no se presenta como castigo divino inmediato, sino como retrato de una sociedad en ruina. Una mujer entregada por hombres cobardes a una turba violenta. Abusada durante toda la noche. Devuelta al amanecer, ya agonizante, hasta morir tendida en una puerta. Y cuando uno piensa que el relato no puede descender más, desciende. El levita toma el cuerpo, lo coloca sobre un animal, llega a su casa y la corta en 12 pedazos. 12. Después envía cada parte a una tribu de Israel. El cadáver se vuelve mensaje. La mujer, ya deshonrada en vida, es convertida en señal política después de muerta. Es una escena insoportable, no solo por la violencia física, sino porque revela un colapso completo de la compasión. Lo espantoso no es únicamente cómo murió. Es lo que su cuerpo mutilado tuvo que decirle a una nación entera. Que cuando un pueblo pierde el temor de Dios, lo monstruoso deja de ser excepción y se vuelve lenguaje. También hay muertes donde la humillación pesa tanto como la herida. Adoni-Bezek no fue destruido de inmediato. Primero fue capturado. Luego le cortaron los pulgares de las manos y de los pies. Era una mutilación precisa. No apuntaba solo al dolor. Apuntaba a desarmarlo para siempre, a romper su dignidad, a inutilizarlo, a convertirlo en alguien que ya no podría aferrarse ni sostenerse como antes. Y el mismo hombre reconoció la medida del juicio al recordar que él había hecho lo mismo con 70 reyes, obligándolos a recoger migajas debajo de su mesa. El verdugo terminó probando su propio método. La mutilación no fue casual. Fue una devolución. El poder que humilla suele creer que sus actos se pierden en el tiempo. Pero a veces regresan con exactitud terrible. Y cuando regresan, no traen sorpresa. Traen reconocimiento. No todas las cabezas caen en medio de guerra. Algunas caen por el capricho de un salón de fiesta. La muerte de Juan el Bautista conserva ese filo insoportable. No porque una decapitación fuera rara en el mundo antiguo, sino por el contraste moral que encierra. Juan estaba preso. Había dicho la verdad. Había señalado el pecado de un rey. Y por eso esperaba en una mazmorra, mientras arriba se celebraba un banquete. Música, vino, invitados, lujo. Luego una danza. Luego una promesa hecha por imprudencia y deseo. Luego una petición monstruosa, la cabeza del profeta en una bandeja. El verdugo baja, ejecuta la orden, separa la cabeza del cuerpo y la lleva todavía sangrante como si fuera un plato de exhibición. En medio del banquete.
En medio del placer. En medio de los poderosos. Eso vuelve la escena especialmente oscura. La verdad fue asesinada para no incomodar la corrupción. Y su cabeza fue usada como trofeo delante de quienes preferían el espectáculo antes que el arrepentimiento. Pero el horror no siempre se concentra en una sola víctima. A veces se desborda en cifras, en cuerpos repetidos, en una sangre que ya no cabe en una imagen individual. Eso ocurrió con los profetas de Baal después del desafío en el Carmelo. Habían clamado, se habían herido, habían invocado a un Dios que no respondió. Luego el fuego del Señor cayó sobre el altar de Elías, y lo que había sido un reto espiritual se convirtió en sentencia. Los falsos profetas fueron capturados y llevados al arroyo de Cisón. Allí fueron degollados. No uno. No unos pocos. Cientos. 450. La escena no es cómoda. No busca serlo. Es una imagen de purga violenta, de ruptura absoluta con una idolatría que había contaminado a un pueblo entero. El arroyo se vuelve el lugar donde la impostura paga su precio en masa. Y esa multitud de muertes deja una impresión distinta a las demás. Ya no se trata solo de la caída de una persona, sino del peso colectivo de una rebelión sostenida. Y sin embargo, entre todas estas muertes, algunas golpean por la violencia del cuerpo, otras por la humillación, otras por la lentitud del castigo, otras por la dimensión moral. Porque la Biblia no presenta la brutalidad siempre del mismo modo. A veces la muestra como juicio abierto. A veces como consecuencia. A veces como espejo. A veces como prueba de cuánto puede degradarse el ser humano cuando se aparta de Dios. Jezabel termina devorada. Eglón se desploma perforado desde adentro. Sísara queda clavado al suelo. Sedequías pierde la vista después de ver morir a sus hijos. Antíoco se pudre vivo. La concubina es violentada y después despedazada. Adoni-Bezek es mutilado y humillado. Juan es decapitado por el teatro del poder. Los profetas de Baal son degollados junto al arroyo. Herodes es consumido por gusanos mientras su orgullo todavía resuena. 10 finales. 10 formas de caer. 10 escenas en las que la muerte no aparece como un simple cierre biográfico, sino como una revelación. Porque en estos relatos no solo mueren personas. Muere la soberbia cuando se cree intocable. Muere la impiedad cuando piensa que nadie la juzga. Muere la mentira cuando se enfrenta con la verdad. Muere la falsa seguridad del poder cuando descubre que el trono, el ejército, el banquete o el aplauso no pueden detener la sentencia. Y quizá eso sea lo más perturbador de todo. No la sangre. No los gusanos. No la estaca. No la bandeja. Sino la idea que queda cuando el relato termina. Que el ser humano puede endurecerse tanto que necesita ver el horror escrito para recordar que el mal no es un juego. Que el pecado no es abstracto. Que la idolatría, el abuso, la vanidad y la crueldad no terminan solo en conceptos religiosos. Terminan dejando cuerpos, ruinas, nombres malditos y memorias imposibles de limpiar. Por eso estas muertes siguen incomodando. Porque no fueron escritas para entretener. Fueron escritas para que nadie confunda la paciencia de Dios con indiferencia. Fueron escritas para que el poder tiemble, para que la conciencia despierte y para que el lector entienda que, cuando la maldad madura por completo, su cosecha nunca es elegante. Siempre es amarga. Siempre es pesada. Y muchas veces, como muestran estas páginas, también es brutal.